Durante ese tiempo entró a la iglesia la idea de que los muertos todos saben. La idea de que cuando una persona muere, el alma sale volando al cielo si la persona fue buena, y sale volando al infierno si fue mala, y sale volando al purgatorio si fue medio mala, y va volando al limbo si no había alcanzado la edad de la razón. Etapas que la Biblia desconoce. Durante ese tiempo, la gente extravió los ojos de su único intercesor y empezaron a orarle a la Virgen y a orarle a los santos. Era necesario restaurar lo que se perdió. Durante ese tiempo también empezaron a enseñar que la ley fue clavada en la cruz. Se perdió de vista la segunda venida de Cristo, porque la iglesia enseñaba, no, la forma como se va a establecer el reino de Cristo aquí es que la iglesia se una con el Estado y establezcan una sociedad ideal. Como resultado de la teología de San Agustín, se perdió de vista la doctrina de la segunda venida de Jesús. La doctrina de la salud, olvídese, la gente en la Edad Media moría, muchos en su infancia, muchos en su juventud. Todo el mundo comía carne de puerco, todo el mundo se emborrachaba, yendo directamente en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Decían, creemos en las Escrituras, aceptamos a Jesús, pero estaban rechazando las grandes doctrinas. Y por lo tanto Dios dijo, como no entienden las Escrituras, yo voy a levantar a Elena G. de White para alumbrar las páginas de la Biblia, para que nuevamente vean todo eso que se ha olvidado durante las edades oscuras. ¿Están entendiendo? Elena G. de White no fue levantada por Dios para añadirle a la Biblia, ni para traer nuevas verdades que no están en la Biblia. Ella fue levantada para simplificar, ampliar, magnificar, explicar, corregir y esclarecer la palabra que ya ha sido dada. Pero Elena G. de White nunca hizo milagros. Fíjense esta cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 61. Dice Elena G. de White, algunos declaran que no creen en la obra que el Señor me ha encomendado porque, según dicen, la señora Elena G. de White no realiza milagros. Lo mismo dijeron de Juan. No hay nada nuevo debajo del sol, dice hermanos y hermanas. Lo dijo el sabio y tenía razón. Ahora, ¿qué relación sostiene Elena G. de White con la Biblia? Yo creo que la mejor forma de saberlo es dejar que ella misma nos diga. Elena White no es otra Biblia. Mire, no hay ni una sola doctrina que tiene la iglesia adventista que no se pueda comprobar con la Biblia sola. Ni una. Elena White lo que hace es esclarecer y ampliar lo que contiene la Biblia. Déjenme leerles esta cita de la hermana White, Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 280 y 281. Ella misma explica por qué Dios la levantó. Dice ella, si os hubierais dedicado a estudiar la palabra de Dios, ¿si os qué? Si os hubierais dedicado a estudiar la palabra de Dios, ahora escuchen bien, con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Yo pregunto, si el pueblo judío en los días de Jesús hubiese estado obedeciendo la Biblia, ¿hubiera sido necesario levantar a Juan? ¿Para qué? Si con la una luz menor ya habían visto a Cristo, estaban listos para recibir, pero como no aceptaban la Escritura, Dios dice, les voy a echar una ayudadita. ¿Hay que darle gracias a Dios por eso? Claro que sí. Ahora, sí, fíjense lo que sigue diciendo. Es porque habéis descuidado el familiarizaros con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado de obedecer, e invitándoos a moldar vuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadoras. Los testimonios escritos
no, cuando ella dice testimonios escritos, está hablando de sus escritos. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. ¿Entendieron eso? Lo leo de nuevo. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar vividamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. Y saben, anoche el tema es una ilustración de esto. ¿Saben dónde fue que se me ocurrió la idea investigar ese tema que yo os compartí anoche? Leyendo el libro Patriarcas y Profetas, donde Elena G. White dice que después de descansar el sábado, Dios lo santificó. Y yo, wait a minute. Un momentico, dije yo. ¿Después? ¿Lo santificó después? ¿Es bíblico eso? ¿Saben lo que dice? No me quedo solo con Elena G. White. ¡Ay, qué gran revelación! Gracias, hermana White. ¡No! ¿De dónde dice la Biblia eso? Ella me despertó la inquietud. Y cuando me despertó la inquietud, ¿a dónde fui? A la Biblia, para descubrirlo en la Biblia. Esa es la forma como debemos manejar el espíritu de profecía. Dice ella, el deber del hombre hacia Dios y sus semejantes ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. El deber del hombre hacia Dios y sus semejantes se revela claramente en la Biblia, dice ella. Sin embargo, son pocos entre vosotros los que obedecen a la luz dada. No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas. Y en la forma de su elección las ha presentado a la gente para despertar e impresionar su mente con ellas, como hizo con Juan, a fin de que todos quedasen sin excusa. Les doy un ejemplo. Una vez estaba yo teniendo una campaña en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México. Estaba manejando un lugar, tenía puesto una emisora cristiana. Y el que estaba hablando en la emisora estaba contestando preguntas en vivo del público. La gente llamaba y él contestaba las preguntas. Y alguien llamó y le dijo, mire señor, yo tengo dos preguntas. Pregunta número 1, ¿es pecado fumar? Pregunta número 2, ¿me voy a ir al infierno por fumar? Y colgó. Ahora, si les aterran las preguntas, les va a aterrar más las respuestas. Este pastor cristiano que estaba contestando las preguntas dice, en respuesta a su primera pregunta, le puedo asegurar que fumar no es pecado, porque no va a encontrar ningún versículo en la Biblia que dice no fumarás. Y es verdad. No hay ningún versículo en la Biblia que no dice, que dice no fumarás, pero sí hay un versículo bíblico que dice no matarás rapidito. ¿No? ¿Qué dice el mandamiento? No matarás. ¿El cigarrillo mata? Sí, mata despacio, pero mata. Así que si tú fumas y te estás matando, estás quebrantando la ley de Dios. Y la paga del pecado es muerte, mis hermanos y hermanas. Pero lo que más me aterró fue la respuesta a la segunda pregunta. Dice, y en cuanto a si Dios te va a mandar al infierno por fumar, dice que va, más rápido vas a llegar al cielo, porque más rápido te mueres. Dos herejías. Primero, que no hay que cuidar la salud, aunque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Elena G. White dice que el cigarrillo, el tabaco, es un veneno lento e insidioso y que fumarlo es pecado. ¿Está diciendo ella algo que no está en la Biblia? No, en principio está en la Biblia. Ella sencillamente está ampliando el principio. ¿Me explico o no me explico?
No añade nada que no esté ahí. Ahora escuchen bien. Hay otras iglesias que tienen profetas. Por ejemplo, los mormones. Y déjenme decir algo en cuanto a los mormones. Tienen muchas cosas que admirar. No su teología. Porque tienen una teología antibíblica. Pero es de admiración que ellos cuidan su salud. Son misioneros. Y enfatizan mucho los valores de la familia. Así que lo que voy a decir, no estoy hablando de los mormones como personas, ni de esas cosas buenas que tienen. Voy a hablar del concepto que ellos tienen de su profeta, José Smith, porque quiero hacer el contraste con el concepto que tiene la iglesia adventista del N.G. White. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido una visita de esos dos jóvenes mormones vestidos con camisa blanca y con una corbata oscura, andando en bicicleta? ¿Varios? Sí, varios de ustedes. Ojalá los hayan tratado bien. Ojalá no les hayan cerrado la puerta en la cara. Eso no es cristiano. Yo siempre los recibo con una sonrisa. Cuando saben que soy pastor adventista no vuelven. Pero los trato con respeto y con cariño, se lo merecen. Son hijos e hijas de Dios. Aquellos que han recibido una visita de un mormón, ¿qué es lo primero que ellos tratan de enseñarles? ¿Qué es lo primero que ellos quieren que ustedes acepten? Quieren que acepten la historia del libro de Mormón. Les cuentan la historia de las planchas de oro allá en Nueva York. Dicho sea de paso, la iglesia adventista se originó como a 3 millas de allí. Interesante, donde Hiram Edson tuvo su visión de Cristo entrando al lugar santísimo, fue ahí cerquita del Monte Cumorah. El Monte Cumorah se llama, queda por allá por Rochester, en Upstate New York. Pero lo interesante es que lo primero que ellos quieren comprobar es que José Smith fue un verdadero profeta y que por lo tanto hay que aceptar el libro de Mormón. ¿Por qué quieren ellos que ustedes acepten el libro de Mormón? Les explico. Porque hay muchas doctrinas que ellos no pueden comprobar con la Biblia. Y por lo tanto, primero tienen que convencerlo a uno de que acepte esa otra fuente de autoridad para que entonces en sus estudios bíblicos puedan usar no solo la Biblia, sino también el libro de Mormón. Esa es la motivación. Con la iglesia adventista no pasa así. Si alguien va a estudiar la Biblia con usted, no le va a sacar, y la hermana White dice en el conflicto de los siglos tal cosa, y dice en el deseado de toda la gente tal cosa, no. Van a estudiar pura Biblia. Y ya al final de los estudios bíblicos, si el instructor es un buen instructor, va a decir, oh, dicho sea de paso, tenemos en nuestro medio un profeta que amplía, esclarece, simplifica lo que hemos estudiado. Yo recuerdo una hermana, me permiten unos minuticos más, ¿verdad que sí? Que no siempre me tendréis con vosotros. Me acuerdo de una hermana, vive en Nueva York, su nombre es María Sánchez, y voy a cortar la historia porque el tiempo se ha ido. Una hermana pentecostal sincera, amante de Dios, celosa en su iglesia, una iglesia como de 700 miembros. Por providencia de Dios, la hermana María Sánchez, una adventista, le entregó un video de la serie Descubriendo Secretos de Génesis, y el video era sobre la ley y sobre el sábado. Ahora, en esa serie, que tiene la original, que tiene 28 temas, yo no menciono sino hasta el tema número 28, que soy adventista. Y en el número 28 es que menciono el nombre de N.G. White. Antes de eso la gente ni sabe que soy adventista. Ella, según cuenta la historia, dice, me habían advertido que nunca hablara con un adventista, que nunca leyera un libro adventista, que nunca me acercara a un adventista.
porque era una secta, un culto, un culto. Y él dice, si yo hubiera sabido que esto era adventista, cuando me lo entregan, se lo hubiera devuelto. Ni siquiera lo hubiera visto, pero no sabía. Esa era la presentación 13 y 14. Le gustó tanto lo de la ley y el sábado, que llamó a nuestra oficina en California. Dijo, alguien me entregó este video con 2 presentaciones, veo que hay 28, las quiero todas. ¿Cómo las consigo? Les explicamos. Las compró, se las enviamos. No sabíamos que nada de esto estaba pasando. Ella no se identificó cuando llamó, dijo que nada más la quería. Pues resulta que ella vio todas las presentaciones. Después de un par de meses llamó otra vez a la oficina y dijo, yo me llamo María Sánchez, hace 2 meses compré la serie Descubriendo los Secretos de Génesis. Dice, mire, yo estoy persuadida de que lo que yo he visto es la verdad y yo quiero visitar una iglesia adventista. ¿Dónde hay una iglesia adventista cerca de Poughkeepsie? El hermano que está parado ahí en la puerta se puede identificar con esto que estoy contando. Yo tuve una experiencia parecida a esta. Por todas partes en el mundo, donde quiera que yo voy, la serie Descubriendo los Secretos de Génesis y la nueva serie Descubriendo los Misterios de Génesis está causando un impacto increíble. ¿Saben? Yo les puedo contar historias, si me permiten. En Guatemala estaba yendo rápidamente a tomar el avión y una señora me agarró por el brazo. Dice, usted es pastor Bob, ¿verdad? Le dije, sí, claro que sí. Dice, yo soy pentecostal, no me pierdo un programa suyo en la televisión. En ese mismo viaje tomé un bus, una guagua. Y que habla puertorriqueño aquí también. Un camión. Para poder hablar con Natalia, para que Natalia entienda, ¿verdad? Tenía que viajar desde Panamá, la capital, hasta Chiriquí, David, que queda en el occidente de Panamá. Y llegué como a las 6 de la mañana, esto fue hace como año y medio. Y cuando llegué a la estación de bus y estaba esperando que sacaran la maleta, yo veía que este hombre estaba en el terminal y me estaba mirando así. Yo digo, ¿será un atracador o qué? Lo primero uno piensa en lo negativo. Y de repente viene el Señor y me dice, ¿usted es el pastor, verdad? Sí, claro. Dice, mire, yo no soy adventista, pero yo no me pierdo un programa suyo en televisión. Dice, yo creo el sábado, yo creo que lo que usted enseña es la verdad. No era adventista. La ciudad de Medellín estaba enfrente de un supermercado. Viene un individuo y me dice, ¿usted es el pastor Bob? Me tocó así en el hombro, yo volteé, ¿usted es el pastor Bob? Y dice, sí, claro que sí. Dice, mire, a mí me encantan sus programas, yo soy catecista. Dice, yo enseño catecismo a un montón de policías durante su break a mediodía. Dice, y yo el material que uso es el suyo. Unos días después estaba en un banco en la ciudad de Medellín. Y estaba con mi concuñado, Norberto Carmona, casado con una hermana de mi esposa, esperándolo. Él estaba haciendo una cola larga y yo estaba leyendo el periódico. Viene un individuo bien vestido, con la esposa también bien elegante, me toca en el hombro y me dice, ¿usted es el pastor Bob? Dije, sí, ¿cómo no? Dice, nosotros somos pastores evangélicos. Dice, y vemos su programa todos los días y lo usamos en nuestra iglesia. Mis hermanos y hermanas, qué cosa impresionante que ellos estén dispuestos a aceptar un material adventista. ¿Saben por qué? Porque es un material bíblico. Y cuenta María Sánchez la experiencia que cuando ella terminó, a los 2 meses de ver todos los videos, dijo, yo quiero conseguir una iglesia. Y llamé yo al pastor, en ese tiempo no me acuerdo cuál era el nombre del pastor, pero llamé, la volví a llamar a ella, le di la dirección de la iglesia. Siguiente sábado, ella y 7 pentecostales estaban en la iglesia adventista. Gloria a Dios. Y luego tuve el privilegio de ir y bautizar a 2 de ellos, a María y a Elías Miranda, otro individuo allá. Y saben, ella me contó la historia, me dice, pastor, yo me senté a ver esa serie de presentaciones, ni soñaba que era de la iglesia adventista. Dice, las vi toditas, llegué a la número 28, y entonces usted dice que es adventista. Y uso las palabras de él y dice, I'm in trouble now. Dice, pero pastor, no podía negar la verdad bíblica.
tenía que aceptar la verdad. La desterraron de la iglesia, la han tratado de conseguir otra vez porque es directora de jóvenes, predica, hace obra misionera, es una mujer supremamente activa, aún predica en algunas iglesias pentecostales, donde la invitan. Ella aceptó la verdad no por Elena G. de White, sino aceptó la verdad por lo que enseña la Biblia. Ahora escuchen bien. Elena de White no fue perfecta. Elena de White creció en su conocimiento. Por ejemplo, cuando ella recién Dios la llamó, ella dijo que en 1844 se había cerrado la puerta de la gracia para el mundo. Pero poco después, estudiando la Biblia y Dios avanzando su conocimiento, le dijo, no, la puerta de la gracia no se ha cerrado para el mundo, sino que la puerta de la gracia se cerró para aquellos que rechazaron el mensaje de la entrada de Cristo al lugar santísimo en 1844. Y ella, en sus escritos, al principio dice que la puerta se había cerrado, pero luego Dios la avanza en su conocimiento para ampliar un poco más ese concepto original que ella tenía. Y usted dice, entonces no puede ser profeta. Entonces Juan el Bautista tampoco puede ser profeta. Porque les pasó lo mismo. Creció en su conocimiento. Es injusto leer lo que la hermana White escribió primero y no tomar en cuenta la luz que Dios le siguió revelando en el transcurso del tiempo. Y algunos la critican por tonterías. Por ejemplo, la hermana White una vez tuvo una visión de un hospital donde el doctor, que era el doctor Kellogg, estaba cobrando una cantidad exorbitante a un paciente, porque le cobraba a los ricos mucho para entonces tratar gratis a los pobres, estilo Robin Hood, ¿verdad? Y la hermana White tuvo una visión. Dios la llevó en visión al closet y estaba escuchando la conversación de Kellogg, y un paciente está diciendo, eso es mucha plata, es exorbitante lo que está cobrando. Y entonces la hermana White escribió en su testimonio que había sido transportada a un hospital que tenía 38 cuartos. Y alguien le escribió a la hermana White y le dijo, yo no creo ya que usted es más profeta, porque ese hospital no tiene 38 sino 40. ¿Y acaso uno de los evangelistas no dice que había un endemoniado y el otro dice que había dos? Si van a perder la salvación por un detallito así, están en problemas. Son detalles sin consecuencia. Dios al profeta no le mostraba, no te olvides de decir que hay 40 cuartos. No, lo importante era el mensaje, la conversación que se estaba llevando allí. Y ese es el tipo de críticas que lanzan contra Elena G. de White. Todo tiene su explicación. Pero como la gente traga entero, la gente busca en el internet y, no, esta mujer era falso profeta. Investiguen por ustedes mismos. Quiero terminar leyendo dos citas de la sierva de Dios. Primero está Mensajes Selectos, tomo 1, página 54, y también la página 55. Dice, Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. El último, y no se traduce perfectamente porque la hermana White dice the very last, el ultimísimo, dice el último engaño de Satanás será anular el efecto del testimonio del Espíritu de Dios. No dice deshacerse de, sino anular el efecto del Espíritu de profecía. Mensajes Selectos, tomo 1, 54 y 55. Dice ella, sin profecía el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Lo está haciendo ahora. Nos hacemos los locos. Los hermanos van a hablar de la música. Cerramos los oídos.
pesar de que explícitamente habla del uso de tambores y usa y el ritmo y baile y todas esas cosas, como que si eso era para la época de ellos. Habla de no tomar café ni beber Coca-Cola. Eso era para esa época. Habla de no ir al teatro, que en ese tiempo era en vivo, ahora en el cine, decían, no, las manos vayan a la zanahoria. Está viviendo en la época de los dinosaurios. La hermana White dice que debemos de dejar de comer carne, debemos ser vegetarianos, como dice en Génesis 1, y nos rebelamos contra el testimonio de Dios en la iglesia. Y muchas veces son los teólogos y los propios ministros de la iglesia. No digo esto porque me voy a salir de la iglesia, porque esta es la iglesia de Dios, la iglesia remanente. De que se está atacando al Espíritu, lo decía así, pero todavía es la iglesia de Dios. Y debemos apoyarla y debemos hablar. Última cita, Mensajes Selectos, tomo 1, página 55. Dice la sierva de Dios, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Ahora explica por qué es que va a perturbar la fe. Satanás no puede disponer de una senda clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y los reproches del Espíritu de Dios. Donde no hay visión, el pueblo se disipa. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Es tiempo de sacudirle el polvo a los libros rojos. La mayoría de los libros que ella escribió se publican en pasta roja. Y es tiempo de sacarlos y leerlos y obedecer la luz que Dios ha dado a través de este precioso don a la iglesia. Y hay de aquel que lo rechaza, aquella persona que lo echa a un lado despectivamente, porque así han hecho siempre con todos los profetas de Dios. Termino con esta ilustración. Fue en el país de Venezuela, fui a visitar la casa de un anciano de una iglesia, y cuando entré a la casa, le digo, pastor, venga, quiero mostrarle algo, y me llevó a su biblioteca. Allá en la biblioteca tenía una colección como de 37 libros rojos, todos en su papel celofán. Y me dijo, pastor, los tengo todos. Y miré y dije, sí, los tiene todos, pero están con el papel celofán. Dice, ay no, si es que le quito el celofán se dañan. Le dije, hermano, ¿de qué le sirven todos esos libros rojos ahí con el celofán? Quítele el celofán, ábralos, léalos, practíquelos, y la vida suya y de su iglesia será diferente. Les aseguro que ese es el caso, mis hermanos y hermanas, que si hacemos caso a la voz profética de Dios, nuestras iglesias serán distintas. Respetaremos la distinción entre lo santo y lo profano. Adoraremos a Dios como dice Dios. Comeremos como dice Dios. Vestiremos como dice Dios. Diezmaremos como dice Dios. Guardaremos el sábado como dice Dios. Y habrá un gran reavivamiento y reforma en la iglesia. Es mi oración de que sea así. ¿La de ustedes también? ¿Quieren colocarse de pie? Ese es el deseo como representante de sus iglesias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Oremos, Padre. Te damos gracias por este precioso don que has dado a tu iglesia. No como una nueva luz, sino como una luz menor para llevar a la luz mayor. Padre, perdónanos por haber ignorado este don, por haber rechazado este don. Te ruego, Señor, que inspires a cada persona aquí para que abran estos libros, los lean
que podamos practicar los principios que descubrimos. Te damos gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Te pido, Señor, que escuches esta oración, porque te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.